Buenas noches amigos, nos encontramos una vez más en este su club cuántico para conversar de ciencia y tecnología. Hoy tenemos un nuevo invitado, el biólogo doctor Raúl Moreno. Él ha sido académico de la Universidad de La Serena y nos va a conversar hoy día acerca de genética. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, Marco. Muchas gracias por la invitación. Raúl, bueno, el ciclo del Club Cuántico se llama El hombre y el universo y estamos discutiendo varios temas. En esta oportunidad toca respecto de temas de biología, específicamente de genética, como tú eres un experto en genética. Aprovecho de preguntarte de inmediato qué es la genética y cuál es la historia que ha tenido durante los últimos años como ciencia. Bueno, la genética es una ciencia, en primer lugar de la biología, y se preocupa fundamentalmente de comprender de qué manera se heredan los rasgos de las personas, las características, y cómo se producen las variaciones dentro de estas características en las descendencias. Ese es el objetivo, digamos, de la genética. Y bueno, ya ha tenido un avance considerable la genética a partir de los años 60 y un poquito antes, quizás en el año 50, cuando ya se genera, ¿no es cierto?, el modelo de la molécula del ADN, y en los años 44, cuando se demuestra que efectivamente el material genético corresponde a la molécula química que se llama ADN y no a las proteínas como se pensaba antiguamente. Y se pensaba que eran las proteínas porque todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros tenemos como estructura, alguien dice, está hecho de proteínas o las proteínas han contribuido a generarlo. O sea, nosotros funcionamos gracias a las proteínas. Entonces, incluso Linus Pauling, que es un excelente químico, pensaba, ¿no es cierto?, que la herencia y la genética, es decir, el material genético era la proteína. Y en el año 44 ya se demuestra, ¿no es cierto?, fehacientemente que es la molécula del ADN. Y luego entonces, en los años 60, se llegó a una comprensión absolutamente extraordinaria, porque el hombre se pudo dar cuenta qué significaba una secuencia de moléculas químicas que estaban formando parte del ADN. El ADN es una molécula alargada, como una especie de collar, en que cada una de las unidades, ¿no es cierto?, que se llaman nucleótidos, sirve como un verdadero signo con el cual tú puedes generar información. Así como nosotros tenemos las letras que unidas de una manera formamos palabras, así también estos nucleótidos unidos de una manera también van formando palabras y van anotando, ¿no es cierto?, un significado. Y eso se descubrió en los años 60. En los años 60 se descifró lo que se llama el código genético. Estos son Watson y Crick, me parece. No, Watson y Crick fueron la los que estructura generaron, ¿no es cierto?, el modelo estructural, estructural. claro, de la molécula de ADN. Estos fueron varios autores que en los años 60 hicieron una cosa muy extraordinaria, porque ellos se plantearon la pregunta, dijeron, bueno, si las proteínas son tan importantes para funcionar, ¿por qué las proteínas no se fabrican fuera de la célula? O sea, son moléculas que se fabrican siempre dentro de la célula. ¿Y qué tal si nosotros podemos fabricarlas fuera de la célula? Entonces dijeron, bueno, ¿y qué podríamos hacer? Entonces empezaron a aislar todos los elementos estructurales de una célula, era una bacteria, y las ponían en tubos de ensayo y empezaron a ver, ¿no es cierto?, cuáles tendrían que ser los elementos que tendrían que reaccionar o actuar para poder fabricar una molécula de proteína. Entonces aislaron todos los elementos, vieron cuáles eran los compuestos químicos que se requerían, hicieron una mezcla en un tubo de ensayo y fabricaron entonces una molécula química que tenía un significado, con una secuencia de estas letritas. Entonces, esta secuencia de estas letritas tenía un significado, y lo que se fabricó, porque tuvieron éxito en fabricar una proteína, y la proteína tenía también una secuencia de las unidades que forman las proteínas, que se llaman aminoácidos. Entonces dijeron, aquí hay algo raro. Entonces quiere decir que
estas letras, estas unidades que yo las pongo en esta secuencia, tienen un significado. ¿Y qué significa esta secuencia? Significa qué tipo de aminoácido va a tener la proteína. Entonces empezaron ahí, y ahí la parte probabilista acá tuvo mucha importancia, porque ellos podían fabricar artificialmente estas moléculas, unir los nucleótidos, y empezaron entonces a formar distintas combinaciones de a tres, porque llegaron a la conclusión que tenían que ser 3 letras seguidas y eso significaba algo, y significaba un aminoácido. Entonces empezaron a ver, a mezclar en proporciones distintas. Entonces se ponían, por ejemplo, 3 proporciones, digamos, de uno de los nucleótidos y uno de otra, había más probabilidad, ¿no es cierto?, que se formaron cierto tipo de combinaciones. Y así fueron viendo entonces cuáles eran las proteínas que se fabricaban y comenzaron a identificar, ¿no es cierto?, qué aminoácido estaba codificado, ¿no es cierto?, por esta secuencia de 3 nucleótidos. Y así se descubrió el código genético. Y eso fue realmente un boom. Fue una de las cosas más extraordinarias que el hombre, creo yo, ha hecho. Y lo otro extraordinario ya fue en los años 70, llegando a los 80, en que fueron capaces, ¿no es cierto?, de aislar una sustancia química que pudiese duplicar el ADN en una máquina, no dentro de la célula. Y por lo tanto, una molécula de ADN uno lo puede multicopiar las veces que uno quiera. Y es así entonces como en la actualidad se usa esa tecnología para poder determinar a quién corresponde el ADN. Por ejemplo, había una discusión si el cuerpo, el cadáver, digamos, de Cristóbal Colón estaba en América o estaba en Europa. Entonces sacaron algunos restos, ¿no?, porque el DNA es una molécula bastante estable, y comenzaron a analizarla de nuevo, ¿no es cierto?, para determinar el grado de parentesco que tenían esa molécula del cadáver, ¿no es cierto?, con los parientes, ¿no es cierto?, actuales de Cristóbal Colón, y poder darse cuenta si realmente estaban o no emparentados desde el punto de vista molecular. Nos estabas contando acerca de este experimento de Cristóbal Claro, Colón. es un ejemplo. Ahora, actualmente lo usan para determinar, ¿no es cierto?, cuál fue el autor, ¿no es cierto?, del crimen, digamos así. Entonces se puede, cada uno de nosotros tiene una identificación a nivel molecular y se le llaman huellas moleculares. Así como hay huellas dactilares, a estas se le llaman huellas moleculares. Y nosotros tenemos 2 copias de estas huellas moleculares que se pueden identificar. Y uno transmite un 50% a la descendencia. Por lo tanto, yo podría saber, ¿no es cierto?, si una persona determinada es mi hijo o no es mi hijo, si me están acusando, ¿no es cierto?, de paternidad dudosa. ¿Por qué? Porque si me hacen este estudio de las huellas mías moleculares y son coincidentes con el 50% de las huellas de la otra persona, obviamente, ¿no es cierto?, yo necesariamente soy el padre de esa persona. Eso es muy útil para los animadores de televisión, esa. Así es. Y por eso acá a don Francisco le hicieron la huella, ¿no? Yo no he dicho nombre. Le estudiaron las huellas moleculares, claro, para saber realmente si era el padre. Tanto es así que la ley chilena indica que si la persona se niega a hacerse la identificación del DNA, asume la paternidad. se le llama la determinación del DNA, evita que le estudien estas huellas moleculares, se asume la paternidad. Bueno, entonces con esto el hombre fue avanzando mucho y hubo una cosa extraordinaria, que nació del pensamiento de una persona mientras iba manejando un automóvil entre Los Ángeles y California, que era biólogo, y empezaba a pensar, bueno, si las proteínas se denaturalizan con el calor, ¿cómo es posible que hayan bacterias viviendo en los geysers, que están a una temperatura de 60, 70, 80 grados? Entonces dijo, tiene que haber proteínas que son resistentes al calor. Y esto entonces le permitió diseñar un experimento y efectivamente descubrió que habían unas proteínas que eran resistentes al calor. Y estas proteínas actuaban como enzimas, que son sustancias que hacen posible la generación de reacciones químicas en forma acelerada. Y descubrió entonces que había una proteína que resistente al calor, pero que era capaz de duplicar al ADN. Y eso abrió una nueva puerta. ¿Por qué? Porque en este momento, si tú encuentras una pequeñísima cantidad de ADN, eso no te sirve para hacer un análisis. Tú tienes que tener una cantidad grande.
Entonces lo que ocurre es que si tú usas este sistema, ahora se hace con una máquina, y duplicas al ADN, lo dejas una noche duplicándose, vas a tener miles o millones de moléculas de ADN al día siguiente. Y eso ha permitido entonces multiplicar muchas veces la molécula del ADN. Y lo otro interesante es que se ha logrado también encontrar enzimas que cortan la molécula del ADN en ciertos segmentos. Y al cortarlos en ciertos segmentos, tú puedes analizar entonces dónde, en qué segmento de esos hay un gen determinado. Y eso se puede averiguar. Raúl, una consulta, porque estuvimos conversando acerca de los orígenes de la vida con nuestro biólogo, con Jorge Cepeda, en uno de los programas anteriores. Y una de las teorías acerca de los orígenes de la vida es precisamente que se produce a muy altas profundidades en el mar, en zonas en donde hay ventilas volcánicas, y donde hay energías, o sea, se producen energías capaces de producir ciertos elementos químicos y ciertas reacciones. Y efectivamente tú acabas de nombrar, ¿no es cierto?, que hay moléculas de estas que sobreviven a altas temperaturas y efectivamente se han encontrado bajo esas condiciones Sí, claro. este tipo de moléculas. Así que probablemente, además de descubrir esto ahora, ¿no es cierto?, nos está dando una señal respecto de lo que fue el pasado. Sí, claro. Por eso es tan importante todos estos ambientes tan agresivos, tan fuertes como el Geyser, por ejemplo, las muy bajas temperaturas, porque siempre hay organismos que están funcionando. ¿Cómo se entiende la diversidad en términos genéticos, Raúl? Bueno, Tomando primero, en cuenta que yo tengo soy copia de mi madre y mi padre. Claro, que tienes, claro. Bueno, simplemente por lo que se denomina la recombinación, debido, ¿no es cierto?, son combinaciones diferentes de genes. Es cierto que tú recibiste una copia de tu mamá, una copia de tu papá, pero a su vez tu papá y tu mamá recibieron copias de sus padres. Por lo tanto, tú tienes un 25%, ¿no es cierto?, de la información de tus padres, y así entonces tú vas traspasando una fracción que es el 50% tuyo, pero que corresponde, ¿no es cierto?, a otro porcentaje de tus antepasados. Y por las dos vías viene lo mismo. Por lo tanto, el nuevo individuo que se forma tiene una combinación, pero absolutamente diferente, ¿no es cierto?, de la que tenían sus padres. ¿Es en ese sentido, por ejemplo, la diversidad un elemento importante en la evolución de las Absolutamente, especies? absolutamente, porque lo que evoluciona en el mundo no son los organismos. Lo que evoluciona en el mundo son las poblaciones. Eso es lo que evoluciona. Y por lo tanto, si nosotros tuviésemos una uniformidad genética, cualquier factor anómalo del ambiente nos destruiría totalmente. Por lo tanto, nosotros podemos mantenernos vivos a través de las poblaciones biológicas en el tiempo gracias a la variabilidad. Porque alguno de ellos se salva. Puede ser muy hostil el ambiente en que podamos vivir, pero más de algunos, ¿no es cierto?, van a tener una combinación genética que le va a hacer posible funcionar bajo esas condiciones. Y es así como se han ido generando estos organismos, ¿no es cierto?, que viven en ambientes tan adversos. O sea, es decir, nuestras fuerzas al final son las diferencias que tenemos. Exactamente. Como Y ahora, especie. ¿y por qué? Por el tipo de reproducción que tenemos. Porque tenemos reproducción sexuada. Si tuviésemos reproducción asexuada, entonces nosotros copiaríamos la misma información generación tras generación. Y eso nos llevaría entonces a claudicar. ¿Cuáles son las teorías respecto de, por ejemplo, si hablamos de la vida, y dado que su sustrato está en esta codificación genética, de pasar de células unicelulares que son autodependientes y a organismos en donde la funcionalidad de las células está muy, muy detallada y hay interrelación entre ellos? ¿Qué es lo que hace que esto pase? Lo que pasa es que depende, ¿qué es lo que hace? Son las genes que se duplican, digamos, lateralmente, como en tándem, alteraciones del ADN, porque el ADN tiene la posibilidad de cambiar, de mutar, en cada vez que se duplica, porque se puede equivocar, ¿no es cierto?, en las letritas que están poniendo, y por lo tanto el significado va a cambiar. Entonces, si tú combinas las mutaciones, las recombinaciones y el aumento, ¿no es cierto?, las duplicaciones del ADN, vas teniendo, ¿no es cierto?, nuevos genes
que pueden actuar de maneras diferentes y que te pueden dar origen, ¿no es cierto?, a funcionamientos. Es decir, un error genético en condiciones especiales puede ser favorable Puede ser a la favorable, ¿no mantención es de la cierto?, vida o a la destrucción. o a la destrucción. Entonces, eso, la cosa más íntima de la variabilidad está en la mutación. Voy a aprovechar un pequeño comentario, que lo Ajá. estaba diciendo Ya. en el tanto que escuchábamos la música. Y es que en alguna época Boltzmann demostró, él era un físico muy famoso, y escudriñó la termodinámica en una época en donde el determinismo absoluto era muy importante, y postuló, ¿no es cierto?, leyes microscópicas para las leyes de la termodinámica, en donde ya el azar juega un papel importante, y demostró que en realidad no existen procesos que sean imposibles, sino que existen procesos que son menos probables que otros, lo que hizo una revolución absoluta en materia de física y sobre todo en termodinámica. Me da la impresión de que esto es muy parecido, los procesos son muy parecidos. Sí. Esto, el aleatorio, que no significa ausencia de causas ni efectos, Claro. sino que de esta variabilidad que nosotros Se da. hablamos y esta cantidad de posibilidades Claro. abre un universo infinito para Claro. la creatividad en un proceso que es ciego y es mudo, Es digamos, así. no tiene un sentido No predeterminado. hay nadie que lo esté dirigiendo. Las cosas se dan de alguna manera y según el tipo de combinación que se produzca. Si funciona bien, fantástico, y si no funciona bien, eso va a depender, ¿no es cierto?, de la interacción que tenga el sistema con su entorno. Y las cosas se dan de esa forma. Las mutantes que se generan no son ni buenas ni malas. Son. Son, simplemente. Y funcionan de manera distinta y le dan, no sé, facultades distintas a los individuos portadores de las mutaciones, depende del ambiente que se encuentren. Por ejemplo, hay una mutación, la de la malaria. Entonces, las personas que tienen malaria, obviamente, ¿no es cierto?, enferman gravemente y se mueren con mucha rapidez. Entonces, resulta que hay una mutación que afecta al hombre que altera a un gen que codifica las proteínas que se asocian con una sustancia química para dar origen a la hemoglobina. La hemoglobina es la que transporta oxígeno en la sangre. Y esa hemoglobina está dentro de una célula que son los glóbulos rojos. Y cuando se genera esta proteína anómala, el glóbulo rojo cambia de forma. Y al cambiar de forma, entonces transporta muy poco oxígeno. Y si transporta poco oxígeno, la persona es anémica. Entonces, una persona que vive en un ambiente como el nuestro, va a ser anémica, va a tener poca fuerza, va a estar disminuido respecto de otro. Pero si este individuo estuviera viviendo en un ambiente con malaria, no se muere. ¿Y por qué no se muere? Porque el protozoo de la malaria tiene que cumplir un ciclo dentro del organismo. Y parte del ciclo lo pasa dentro del glóbulo rojo, pero dentro del glóbulo rojo normal. Y no se mete al glóbulo rojo anormal. Anormal. Y por lo tanto la persona será muy lenteja, muy lenta para hacer sus cosas, pero no se va a morir de malaria. Raúl, a propósito de la malaria, y yo creo que esto es un tema importante. ¿Cuál es el impacto que produce y producirá en el futuro el conocimiento del genoma humano y los avances que tenemos actualmente en genética? Es fantástico porque tiene una tremenda potencialidad en comprender una gran cantidad de enfermedades hereditarias. Incluso tú podrías lograr saber, ¿no es cierto?, si el feto tiene alguna enfermedad o no la tiene. Y por lo tanto tú podrías incluso a nivel fetal hacer un tratamiento genético, lo que se llama una terapia genética. Te fijas tú, así como han hecho operaciones de fetos, de niños que han nacido con la columna abierta, lo han operado dentro del útero, así también tú podrías hacer eso. O sea, vas a poder, ¿no es cierto?, tener mejor calidad de vida como individuo. Vas a poder tener, ¿no es cierto?, no sé, mayor o menor productividad, ¿no es cierto?, de alimentos, de medicinas, nuevas técnicas, ¿no es cierto?, para producir sustancias químicas nuevas que te permitan tener, ¿no es cierto?, componentes químicos que tengan más durabilidad o se degraden más fácilmente, como tú lo estimes conveniente. Raúl, y como esto, obviamente lo que tú me estás diciendo es tremendamente importante y afecta a la vida social y afecta a la humanidad en general, yo creo que es importante que conversemos respecto de los aspectos éticos, ¿no? Yo
te conversaba antes del programa, pugna que hubo entre, bueno, no hubo pugna, digamos, dos de los proyectos más importantes, el del genoma humano y el otro realizado por una empresa grande, que es la eh, Celera Genetics. Ujú. Entonces, de Celera intentaba que todos los resultados finales fueran resultados patentados y tuvieran cierto carácter absolutamente secreto, que es lo que, si tú me preguntas a mí, de mi particular punto de vista, es una barbaridad. Sí, claro. La ciencia es para todos, no es para una élite y no es para hacer uso y abuso de ella. No sé qué te parece A mí me parece muy bien, digamos, que se aplique, digamos, la tecnología, ¿no es cierto?, que se tiene actualmente en la biología molecular para el beneficio del ser humano. Lo que no me parece, digamos, es que se use como herramienta de fuerza la cuestión económica, porque en muchos laboratorios, te fijas tú, que financian proyectos específicos de este tipo, pero ellos se quedan, ¿no es cierto?, con la información y la explotan, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, porque ellos manejan la información. Eso a mí me parece realmente inmoral también. Sin embargo, no por eso creo que se debe dejar de trabajar en la biología molecular, porque los avances, ¿no es cierto?, que se logran son enormes. En este momento hay una gran cantidad de productos químicos que se usan en la farmacopea, que son producidos por plantas, y son plantas transgénicas. Antiguamente, ¿no es cierto?, para poder sacar, te pongo un ejemplo, para poder sacar 1 miligramo de insulina, tenían que matar caballos por cantidades industriales, porque mataban caballos, ¿no es cierto?, o animales, sacaban, ¿no es cierto?, el páncreas, y de ahí sacaban la insulina. Pues bien, con la tecnología del DNA recombinante, de la genética, lograron identificar el gen de la insulina de un mamífero y se lo inyectaron, se lo traspasaron a una bacteria. Y en la actualidad son las bacterias, ¿no?, que industrialmente están produciendo la insulina a un costo realmente muy bajo. Entonces, ese tipo de impacto, digamos, en lo social es tremendamente importante Sí, con yo la creo que genética. la ciencia no es buena ni mala, no es que tenga un problema de valor en la ciencia, somos Son las nosotros los personas que que la usufructan, ¿no usamos, es cierto?, así es. claro, que hacen Sí, un la mal uso de ciencia las hay que cosas. hacerla, porque la verdad Claro, es es inevitable, inevitable. de manera que, Y una puerta abre otra puerta, ¿no es cierto?, y así se avanza, pero el problema es cuando se aprovecha, ¿no es cierto?, en esta forma. Raúl, ha sido una conversación muy interesante la que hemos tenido, tú sabes que el tiempo es corto, tú sabes cómo funciona la Sí, radio. La vamos a continuar más adelante. Quiero agradecer tu ya, presencia ¿qué me este día. agradece? No sé si quieres decirle algo a nuestros auditores antes de irnos. No, simplemente agradecer la invitación que me hiciste. Y segundo, traté en mi exposición de ser lo más, no usar términos técnicos porque no es el sentido, sino que ver, digamos, las cosas de una manera mucho más comprensible. Ojalá que el programa despierte el interés de la gente por informarse más de estas materias, que son útiles de conocer, y es bueno que la gente lo comprenda para que la información que reciba la pueda utilizar de manera adecuada. Sí, nosotros, todos las personas que hacemos ciencia, tenemos una responsabilidad Sí, con el público así es, respecto de desencriptar este claro. lenguaje y hacerlo accesible al público. Muy Te bien. agradezco de nuevo, Raúl. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas noches, amigos. Los espero en un nuevo programa del Club Cuántico.